El cambio climático es todo el conjunto de cambios del clima y de la biosfera terrestre, pero el calentamiento global es una cosa particular, es este aumento, ¿no?, de temperatura promedio en el planeta en las últimas décadas. Tenemos que reducir lo que estamos haciendo que provoca este calentamiento global, que en este caso es la introducción de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces tenemos que empezar a bajar eso de entrada, ¿no? Y eso va a requerir, la ciencia puede, decir, mira, la solución parece que es esta, o al menos esto es un efecto paliativo, es algo que va a ayudar a disminuir el efecto, pero también necesita una parte política, ¿no?, y social, que la sociedad y los actores políticos, que son quienes controlan las decisiones de las sociedades, pues puedan ellos o tengan, ¿no?, la voluntad y tengan la capacidad para pues, realmente hacer efecto con estos cambios, ¿no?, de reducir nuestras emisiones de CO2. Y en términos de la ciudad, pues sí, claro, ¿no?, necesitamos, por ejemplo, empezar a reducir nuestro uso de coche, en general de coche particular. Usar un coche para una sola persona produce mucho más CO2 por persona y por kilómetro viajado que, por ejemplo, el transporte público, que es colectivo, que es masivo. Entonces, con una cantidad de CO2 que produces en un coche, puedes transportar a 200 personas en el mismo día, ¿no? Entonces, tenemos que empezar también a cambiar cómo vivimos en las ciudades, y en la Ciudad de México en particular, a hacer formas de transporte que sean más ecológicas, empezando con eso, ¿no? Entonces, invertir menos en hacer, ¿no?, segundos pisos o lo que sea, invertir más en el transporte público. La temperatura está controlada por muchas cosas que interactúan entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, recibimos radiación solar, ¿no?, que cae en la superficie. Si se queda o no esta radiación en la superficie depende de qué tan reflectiva es la superficie. Entonces, por ejemplo, el hielo, que es blanco, refleja mucho la luz. Los bosques o el mar reflejan menos la luz. Entonces, de entrada, eso ya es una forma de regulación, en el sentido que si el planeta, ¿no?, cambia la cobertura de los casquetes polares, entonces cambia cuánto hielo hay, ¿no?, cambia cuántos bosques hay, cambia si hay desierto en vez de bosque, eso va a alterar la temperatura del planeta. Claramente sí somos los culpables de esto, porque también hay gente que ha dudado de eso, pero ya ha quedado científicamente establecido de que el culpable es el ser humano, ¿no?, de estos cambios. Pero también tenemos la capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Tenemos la capacidad de entender cómo funciona esto, entender qué está pasando este fenómeno y entender cómo impedir que siga pasando, cómo disminuir el efecto que hemos causado. Entonces, tenemos la capacidad, para destruir o para alterarlo, pero también tenemos la capacidad para sanarlo, ¿no?, para regresarlo a su estado de equilibrio, al menos impedir que se desboque este efecto. Entonces, tenemos las dos cosas, entonces hay que aplicar nuestra inteligencia, nuestra capacidad.